Ahora es el turno de Jano García, también todos le conocéis, no necesita presentación. Queremos realizarte la siguiente pregunta. ¿Qué papel ha jugado las redes sociales en el fin de la hegemonía woke? Bueno, yo el fin, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Yo no diría el fin, diría el declive, si quieres. Sin duda, las redes sociales han jugado un papel fundamental. Claro, nosotros, yo estoy como en mitad de dos generaciones, ¿no? Yo recuerdo la época en la que una portada de periódico tumbaba gobiernos. Y recuerdo la época en la que uno tenía que esperar al día siguiente comprar el periódico para saber qué había pasado. Todo esto se rompe y yo creo que quizá no somos muy conscientes de ello, de cómo ha cambiado el mundo en el que vivimos, cómo las redes sociales han roto esto. Y vivimos en la época de la inmediatez más absoluta, que tiene sus pros y sus contras. Pero, sobre todo, las redes sociales lo que abrieron fue una posibilidad de poder escuchar mensajes que, digamos, no seguían la versión oficial, ¿no? La ideología woke tiene, yo diría, diferentes ramas, pero tiene una serie de dogmas, una especie de religiones de Estado, que puede estar la cuestión feminista, la cuestión racial, la cuestión del cambio climático, que al final todos los medios de comunicación compartían, unos más fervientemente, otros menos, pero eran dogmas que uno no encontraba en los medios de comunicación tradicionales mensajes que los cuestionasen, o sobre todo mensajes que apuntasen si eran ciertos o no. Porque claro, puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces, el fenómeno de las redes sociales lo que permitió es que, aquí estamos unos cuantos, cogiésemos una webcam y empezásemos a decir nuestras cosas, de cero. Y dices, claro, esto ya tiene una diferencia sustancial con un medio de comunicación tradicional, y es el coste. El coste de una webcam, pues 60 eurillos, y un micrófono, es decir, un presupuesto de 200 euros, tú ya puedes hacer la labor que está haciendo un medio de comunicación que tiene en su plantilla a numerosas personas trabajando. Entonces, lo que también permitió este cambio es que esos mensajes no llegasen por parte de los medios tradicionales, y aquí sí que me gustaría unir medios tradicionales con las élites, y sobre todo en el caso de España, no es el único caso, que son especialmente repugnantes. O sea, las élites en España siempre han estado compadreando con el poder político y han estado siguiendo estos dogmas. Cualquiera que sea cliente de cualquier banco, siempre uno va y si no te encuentras la cuestión feminista, te encuentras la cuestión climática, pero siempre te encuentras algo. En cualquiera de los quehaceres diarios, y dices, oye, pero yo, ¿por qué una empresa, por qué me tiene que estar aquí contando estos rollos, no? Y el hecho de que una persona pudiese llegar a mucha más gente de lo que puede hacer un programa de televisión, cosa que pone muy nerviosos a los medios tradicionales, lo que permitió fue que esos dogmas la gente pudiese escuchar otro tipo de mensajes y, sobre todo, comprobar que lo que se está diciendo no es cierto. Porque hay cuestiones que son opinables, pero hay cuestiones que no lo son. Hablaba antes Agustín lo que le pasaba cuando decía una mujer no tiene pene. Esto es que no es una cuestión opinable. Esto es un hecho. Y frente a la evidencia no cabe opinión. Ya sé que vivimos en el mundo este de, oye, cada uno tiene su opinión y está muy bien, ¿no? Que cada uno puede decir lo que quiera. La libertad de expresión tiene cosas buenas. Yo la defiendo, digamos, absolutamente. No creo que exista otra manera, pero también tiene cosas malas. Y esto lo que permitió es que esos dogmas de esa ideología woke poco a poco se vayan desvaneciendo. No diría yo el final de esta ideología. Ojalá algún día la podamos ver. Y por apuntar a lo que decía Agustín sobre Milei y Donald Trump, yo creo que el papel de Elon Musk, que creo que no lo has citado, Elon Musk. No. Elon Musk me parece fundamental porque las redes sociales han tenido cosas buenas, pero a mí, por ejemplo, me han cerrado cuentas sin ningún motivo. Nunca he llegado a saber ni siquiera el motivo. Es decir, oye, esto, claro, cuando uno pincha ahí, acepto las políticas de tal, de no sé qué, pues no te lo lees. Yo recuerdo esa fase. Elon Musk, el hecho de que comprase Twitter, que ahora es X, yo creo que no somos tampoco conscientes de la importancia que ha tenido. Y vuelvo un poco al papel de las élites. Es decir, el hecho de que Elon Musk, que podemos considerarlo como una élite, parte de la élite, decida gastarse su dinero para permitir que la libertad de expresión vuelva, en este caso, a X, es muy importante, porque no era así desde el principio. A día de hoy, incluso, es verdad que con la victoria de Donald Trump lo vimos, ¿no? Cuando estaban ahí todos y de repente Zuckerberg dijo, ay, es verdad que mal estaba esto de los verificadores. Uy, me he dado cuenta ahora de lo terrible que ha sido perseguir la libertad de expresión. Es importante ese cambio porque las élites corruptas, al final, se deslizan hacia ese lado. No es el caso de Elon Musk. Elon Musk apostó por Donald Trump e hizo lo que hizo antes de saber cuáles eran los resultados, que tiene mucho más mérito. A mí Zuckerberg no es santo de mi devoción, por mucho que ahora diga que venga, que meta la libertad de expresión. Entonces, bueno, yo creo que las redes sociales, en definitiva, lo que han permitido es que lo que no venía por parte de los medios tradicionales, y por eso el odio y la inquina que se tiene particularmente
con youtubers, o tenemos aquí el caso de Víctor, ¿no? Cuando dicen, no, es que se van a Andorra y no tributan, entonces los ancianos van a morir por las calles porque es que se ha ido a Andorra 4 youtubers que dejan de pagar impuestos. El odio en el fondo no es tanto eso, sino es el odio de haber perdido el relato. Porque la democracia, al final, de lo que se trata es de eso, del relato. Y el monopolio que disfrutaban ellos, sin duda, las redes sociales ha conseguido romperlo. Y ahora vamos con Miguel Rovira, también conocido como Joven Europeo, a quien le vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué papel han tenido las grandes corporaciones en la persecución contra la libertad de expresión? Bueno, si hay algo seguro es que cada vez soy menos joven, pero si hay algo todavía más seguro es que soy menos europeo. En primer lugar, pues daros las gracias por organizar todo esto, especialmente a ti, Manuel, por dejarme participar. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay 2 modelos de corporaciones que de alguna forma han inferido en el debate público, ¿no? De un lado tendríamos las empresas que han funcionado con una correa de transmisión, todas las conocemos. Son empresas que simplemente han asumido el mensaje woke y bueno, lo han aplicado a sus contenidos. Hay muchísimos ejemplos, desde cuchillas de afeitar que hacen campañas contra hombres con las consiguientes pérdidas en bolsa, hasta pues remakes de películas o pues la comunicación del fútbol, por ejemplo, entre países occidentales y orientales con motivo del orgullo, ¿no? De otro lado, estarían las empresas que directamente han cercenado la libertad de expresión. Todos sabemos cuáles son, todos habéis sido víctimas de ellas y creo que es primordial denunciar en lo que se han convertido porque son quienes van a modelar y van a cincelar el... ¿Qué pasa? Es que no pasa. No pasa. De otro lado, como decía, están las empresas que van a, el día de mañana, tener el marco de toda la comunicación, porque si atendemos a la televisión y a la radio, pues vemos que su camino es el que es, ¿no? Yo quiero dar unos datos que son muy interesantes para dar un poco de contexto a esto que estoy diciendo en cuanto a censura se refiere. Unos son del MCC y otros del Media Research Center, según los cuales, solo en el año 2019 se habrían censurado 233.000 cuentas con inteligencia artificial, 9.471 contenidos directamente señalados por organizaciones no gubernamentales y 30 señalados en instancias directamente de gobiernos, ¿no? Por otro lado, tenemos, según el Media Research Center, solo entre enero de 2020 y abril de 2022 se censuraron 800 contenidos en Estados Unidos. No digo contenidos como perfiles, son contenidos, o sea, temas sobre los que se hablaba. Y resulta curioso saber, además, que gracias a Elon Musk, lo mencionabais antes, en diciembre de 2022 se filtraron los famosos archivos de Twitter, gracias a los cuales supimos, por ejemplo, que el FBI y redes sociales, como por ejemplo la de Mark Zuckerberg, habían llevado a cabo censura arbitraria antes de las elecciones estadounidenses para no inferir, lo cual es bastante paradójico, ¿no? Porque si aplicas censura para que no se hable sobre un tema, quien estás infiriendo es esa persona, ¿no? Esto no es algo que haya dicho Elon Musk, no es algo que haya dicho yo, no es algo que haya dicho un tercero, esto es algo que reconoció el propio Mark Zuckerberg en una entrevista con Joe Rogan hace poco, ¿no? Y también, en la cual, por cierto, habló del famoso portátil de Hunter Biden y de cómo, a instancias del FBI, se censuró el debate, sencillamente. Creo que el ejemplo más famoso de censura es el que sufrió Trump, creo recordar el año 21, cuando fue expulsado de todas las redes sociales. Y esto creo que nos tiene que hacer pensar, especialmente a cierta corriente liberal, que piensa que la dicotomía entre individuo y Estado es donde se mueve la libertad. Pues este tipo de cuestiones han puesto de manifiesto que no, que hay corporaciones que pueden actuar de forma muy arbitraria, muy nociva, con unos valores en bolsa que pueden rivalizar incluso con el Producto Interior Bruto de algún país y que el Leviatán ha cambiado, que no necesariamente tiene que ser un Estado despótico o tiene que ser un gobernante, ¿no? Esta asociación entre ideología y empresa, o entre ideología y hegemonía, no es nueva. Tiene una explicación muy sencilla, es el dinero. Muchos conoceréis a Edouard Bernays. Edouard Bernays era el padre de la propaganda moderna y además era sobrino de Sigmund Freud, ¿no? Pues para rematar ya, ¿no? Este señor fue uno de los grandes propagandistas del siglo XX, escribió un libro muy famoso, se llama Propaganda, lo escribió en 1928 y llegó a la conclusión de que si se podía relacionar los productos comerciales con la política, pues se podía hacer dinero, ¿no? Esto es un poco la explicación, estoy intentando remontarme, ¿no?, la explicación histórica. Entonces él dijo, bueno, aplico el psicoanálisis de mi tío y llego a la conclusión de que si aportamos un valor extra, es decir, si aportamos moralidad a los productos, se venderá más fácil, ¿no?
Un ejemplo de ello lo tenemos con el voto femenino, por ejemplo, en 1920, cuando se aprobó en Estados Unidos. Él se dio cuenta de que, ligando esa lucha de las mujeres a la comercialización de productos, pues se obtendrían mayores rentabilidades, ¿no? Mayores ventas. Tanto es así que en el año 1929 es contratado por una tabacalera con el objetivo de incorporar a las mujeres al consumo de tabaco, porque por aquel entonces estaba mal visto fumar. Entonces, vio que si relacionaba la libertad de las mujeres, el sufragismo y la autonomía con este producto, que en principio no tiene absolutamente nada que ver, pues obtendría mejores resultados, y así fue, ¿no? Entonces, denominó a los cigarrillos como antorchas de las libertades, en casación pues con la lucha que habían traído las mujeres del siglo XIX, ¿no? El éxito fue absoluto, y tanto es así que hoy no nos sorprende a nadie ver a una mujer fumar, ¿no? Quiero leer una parte de su libro que yo creo que es muy significativa, que es muy cortita, que hace alusión a todo esto y creo que también explica cuál ha sido la actitud de las corporaciones, ¿no? Dijo él: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en una sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que detenta el verdadero poder por el que se rige nuestro destino. Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas, son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Conclusión. Hay que entender que las empresas no tienen votantes, tienen clientes, y que tenemos los medios y tenemos la disposición para hacerles creer, y hay buenos motivos para ello, que nuestras ideas son ideas rentables, que nuestras ideas no son ideas disolventes, que nuestras ideas apuestan por la verdad histórica, que nuestras ideas no nos enfrentan y que, por lo tanto, apostar por nuestras ideas también en la comercialización de sus productos va a ser beneficioso para ello, ¿no? Buena prueba de ello, prueba de que esto es al alza, es que muchos de vosotros, yo me incluyo entre vosotros, en el caso de Jano empezasteis con la webcam y ahora tenéis la posibilidad de hablar aquí, ¿no? Entonces, esto creo que es un símbolo de los tiempos que nos invita al optimismo y como ya que estamos en época papal, ¿no? Pues para recuperar un poco el ánimo, pues nos invita a no tener miedo. Yo creo que es un poco la pauta que debemos de seguir. Yo sí quiero dejar un mensaje de advertencia, porque es verdad que el relato cada vez es más complicado de mantener por parte de los medios de comunicación tradicionales, el poder político y esa connivencia que ahora Miguel también comentaba con las élites. Pero no hay que olvidar que, del mismo modo que cuando hablamos del Estado, en realidad el Estado no hace nada per se. O sea, el Estado puede hacer lo que está haciendo Milei, bajar impuestos, o sea, es una herramienta, o puede machacarte. Del mismo modo que las redes sociales pueden estar en manos de Elon Musk o no. En realidad son muy pocos. Tenemos el caso de Google, que es YouTube, el caso de Meta con Instagram y Facebook, y ahora el caso de X con Elon Musk. Pero no hay que olvidar que son muy pocos los protagonistas que tienen en su mano la decisión de cómo los algoritmos, la censura que hemos sufrido de los que estamos aquí, la pérdida de cuentas, etcétera, etcétera, puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, que yo lo que hago es una advertencia y, sobre todo, animar a seguir en esa línea. Porque es cierto, comentaba Agustino, que se dice muchas veces que es que, claro, en las redes sociales se miente. Esto a veces lo escuchas en la cadena SER. ¿Ves, coño? La cadena SER diga esto. O el grupo Prisa, La Sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Dices, sí, en las redes sociales se miente porque, como digo, es un fenómeno que yo creo que todavía no somos conscientes del impacto que ha tenido en la sociedad. Y es que en las redes sociales, al instante, recoge todos los componentes de la naturaleza humana. O sea, sí, claro, está el honesto y está el mentiroso. Está el honrado y el que no lo es. Esto es evidente que ocurre. Pero ese mensaje que se traslada de que las redes sociales son un peligro porque está una panda de locos, o muchas veces se coge al loco real y entonces se intenta proyectar que solo lo que uno ve en redes sociales es ese tipo de perfiles, en el fondo lo que revela es el gran temor a perder el relato. Decía Miguel que era una cuestión económica. Yo creo que es más bien una cuestión de poder. El caso de España es que es un ejemplo perfecto. Agustín en Argentina también lo conoce bien. Y es, si uno coge y dice las grandes empresas españolas, ¿qué es lo que financian? Porque muchas veces pensamos la publicidad institucional. La publicidad institucional es un porcentaje ridículo para la mayoría de medios de comunicación. Lo gordo que tiene cuando está el Banco Santander, por ejemplo, cuando está el caso de Iberdrola con sus energías verdes renovables, ahí es donde está lo gordo. Ahí es donde está el poder y ahí es donde está luego ese componente político en el cual en el BOE la mayoría de obras vienen designadas por el político de turno. El gran temor no es tanto una cuestión económica, es una cuestión de poder, de manejar a la sociedad, porque ellos viven muy cómodos. Ellos no hacen co-living, no. El co-living es para ti. Ellos no van a dejar de viajar en avión.
tú vas a dejar de viajar en avión. Ellos no les importa que ahora con la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, que se va a aprobar en breve, esto es lo que dicen, a ellos les da igual, las grandes empresas pueden mantener esto. ¿Quién es el que no puede? La pequeña y mediana empresa. O sea que, en realidad, la batalla no es tanto por una cuestión de relato, que sí, sino que es una cuestión de unas élites que se han dedicado a aprovecharse de una situación frente a una sociedad que, desgraciadamente, a día de hoy todavía hay un porcentaje mayoritario que sigue comprando las ideas que se venden. Bueno, voy a ser muy breve. Creo que hay que dejar claro, muchas veces nos centramos en Pedro Sánchez o en las grandes corporaciones o en 4 propietarios de empresas que enmarcan el debate de los usuarios, pero también hay que señalar a aquellas personas que tímidamente, amparados en reglamentos, amparados en pequeñas leguleyas, evitan actuar, ¿no? Quiero recordar aquí que antes que Pedro Sánchez, las leyes trans, tanto de la Comunidad de Madrid como de Galicia, ya estaban. Antes de Pedro Sánchez ya se había reformado el Código Penal para introducir los delitos de odio y negar la biología básica. Esto fue en el año 2015. Antes de Pedro Sánchez ya había jueces, ya había ministros, como el caso del ministro de Justicia, criticando sentencias y deslegitimando el Estado, ¿no? Creo que es importante señalar esto y no quedarnos en la anécdota. Claro que Pedro Sánchez es un déspota, claro que Pedro Sánchez es un narcisista, claro que Pedro Sánchez tiene una agenda, pero no hay que olvidar que hay otros que, amparados en pequeños resquicios legales, evitan actuar, ¿no? Creo que estamos en una época en la que tenemos todo más fácil, la verdad lo pienso. Creo que tenemos la posibilidad de expresarnos con mucha mayor facilidad. Todas las épocas han tenido dogmas, todas las épocas han tenido censuras, pero no todas las épocas han tenido la posibilidad que tenemos nosotros dentro de nuestros pequeños dispositivos móviles. Creo que en ningún momento debemos de caer en la máxima feminista de la izquierda de lo personal es político. Creo que lo personal no es político. Tenemos que devolver el sentido común y no tenemos que hacerlo haciendo uso de sus dogmas ni de sus marcos. Creo que es un momento bonito. A todos nos habría parecido más fácil nacer siendo Broncano o Ángels Barceló, pero ¿quién hubiera querido esa vida? Teniendo la posibilidad de desafiar, de hacerlo desde nuestras casas o, pues gracias a Vox ahora, desde el Congreso. Gracias.